Estás escuchando el audiolibro Tres preguntas clave sobre Jesús por Murray J. Harris de la colección teológica contemporánea, editorial CLIE, narrado por Otoniel Ruiz. Número 3. El título divino de Dios, referido a Jesús. El Nuevo Testamento está repleto de títulos que se le aplican a Jesús, términos descriptivos que indican su estatus, su carácter o sus funciones. Pero tan solo uno de estos títulos describe la forma explícita de su carácter o naturaleza. El término griego teso, Dios. Hay al menos 7 pasajes neotestamentarios en los que Jesús recibe el nombre de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el primer versículo del prólogo, capítulo 1, versos 1 al 18, el cuarto evangelio es, claramente, una triada. Todas las frases tienen el mismo sujeto, el verbo, y el mismo verbo, en griego, en. El término griego que traducimos por verbo o palabra es logos, que recoge la idea tanto de razón como de discurso, por lo que, como dice un comentarista, el apóstol declara que Cristo es a la vez el pensamiento interno y el pensamiento explícito de la mente eterna. Aunque Jesucristo no aparece de forma explícita hasta el versículo 17, está claro que el evangelista da por sentado que el Logos no es otro que el mismo Jesucristo, el unigénito Hijo. Capítulo 1, versos 14 y verso 18. Este versículo hace 3 afirmaciones sobre el Verbo. Ya existía en el momento en que empezó la creación. Siempre ha estado en comunión con Dios el Padre. Siempre ha sido parte de la deidad. El versículo empieza hablando de la experiencia eterna, para pasar a la interna comunión personal y acabar con la deidad intrínseca del Verbo. En la tercera frase, el Verbo era Dios, la palabra theos, Dios, no lleva el artículo definido griego, lo cual indica 3 cosas. A. Que Dios no es el sujeto, sino el atributo. B. Que no se trata de una estructura recíproca, es decir, que es cierto que el Verbo era Dios, pero no es cierto que Dios en su totalidad sea el Verbo. Y C. Que el término griego theos no está concentrado cuál es la persona del Logos, sino que simplemente está describiendo su naturaleza. Jesús, como el Logos, es una persona distinta a la persona del Padre, pero en cuanto a su naturaleza divina, es uno con el Padre. Juan capítulo 1, verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, que es Dios y reside en el corazón del Padre. Él le ha dado a conocer. En Juan capítulo 1, verso 18 hay una importante variante textual. En muchos manuscritos leemos homogenes huios, el unigénito Hijo, en lugar de monogenes theos, el unigénito Hijo, Dios. Pero la mayoría de los críticos textuales están de acuerdo en que monogenes theos era lo que parecía en el texto original. El uso monogenes en el resto del Nuevo Testamento y el orden de las palabras en el texto griego nos sugieren que traduzcamos de la siguiente manera: el unigénito Hijo, Dios. Así, la palabra Dios explica quién es el unigénito Hijo, así como he llegado a la traducción que propongo más arriba. El unigénito Hijo, que es Dios. Lo que Juan quiere expresar en este versículo es que, aunque no hay nadie en este mundo que pueda decir que conoce a Dios de forma perfecta, Jesucristo, el unigénito Hijo, ha dado a conocer a Dios de forma plena a toda la humanidad, ya que Él mismo es Dios por su naturaleza y conoce de forma íntima al Padre por su experiencia. Juan capítulo 20, verso 28. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. A veces se ha interpretado esta declaración de Tomás como una exclamación que expresa su adoración a Dios por el milagro de la resurrección de Jesús. Alabado sea mi Señor y mi Dios. Pero las palabras, le dijo Jesús, revelan que esta interpretación no es correcta. Estas palabras tienen un paralelo tanto en el versículo anterior como en el versículo posterior. Jesús dijo a Tomás, versículo 27, y Jesús le dijo a Tomás, versículo 29. Lo que tenemos en el versículo 28 no es una exclamación causada por oír lo que Jesús ha dicho, sino una exclamación dirigida a él. Tomás está diciéndole: Tú eres mi Señor y mi Dios.
Reconoció que Jesús había resucitado entre los muertos, estaba por encima de toda la vida física y espiritual, Señor, y era de naturaleza divina, Dios. Fue una exclamación extravagante, fruto de la emoción del momento, que nada tiene que ver con el sentido teológico de lo que ocurrió. En absoluto. Juan no recoge que Jesús amonestara a Tomás por la adoración que le rindió. El silencio de Jesús es significativo, y sabemos que si un hombre acepta la adoración de otro, los judíos lo acusaban de blasfemia. Las palabras de Jesús, has creído, versículo 29, indican que aceptó la confesión de fe de Tomás y, por si eso fuera poco, la recomienda a todos, versículo 29, parte final. Además, Juan mismo aprueba la confesión de Tomás, porque este suceso constituye su última y mayor afirmación sobre Cristo antes de explicar el propósito por el que ha escrito el Evangelio. Versos 30 y 31. Romanos capítulo 9, verso 5. A ellos, los israelitas, pertenecen los patriarcas y de ellos, según la carne, precede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. En los primeros 5 versículos de Romanos 9, Pablo expresa su dolor porque la mayoría de sus compatriotas judíos no abrazan la salvación que se encuentra en Cristo. Para explicar por qué está tan apenado, Pablo hace una lista de los incomparables privilegios judíos, la mayor de los cuales es que, hablado en términos humanos, el Mesías proviene de su pueblo, versículo 5. Llegado a este punto, algunos editores y traductores ponen un punto y coma o un punto, lo que convierte a la última parte del versículo en una doxología dirigida a Dios el Padre. Dios, que está por sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. Amén. Sin embargo, si consideramos el orden de las palabras en el texto griego, nos daremos cuenta que es mucho más natural ver las palabras finales del versículo como una descripción del Mesías o una doxología dirigida a él, a Jesucristo. Al final de Romanos capítulo 9 versículos 1 al 5, el apóstol Pablo está afirmando que a pesar de que la mayoría de los judíos ha rechazado a su Mesías, Jesucristo sigue estando por sobre todo el universo animado e inanimado, y como el Dios por naturaleza, y es siempre y será objeto de adoración. Recientemente ha habido un cambio en la opinión que los eruditos tienen sobre este versículo, un versículo que es crucial a la hora de estudiar la comprensión que Pablo tiene de Cristo. En los 2 textos estándar del Nuevo Testamento griego, el texto Nestle Aland, ya en su 20ª edición, y el texto de las Sociedades Bíblicas Unidas en su 4ª edición. Los editores han cambiado la puntuación, por lo que ya no tenemos que el versículo 5 es una descripción de Dios, sino de Cristo, el Mesías que está sobre todas las cosas, el Dios bendito por los siglos, o el Mesías que es Dios sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. Tito capítulo 2, verso 13 y 2 de Pedro capítulo 1, verso 1. Guardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, a los que mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe como la nuestra. Vamos a considerar estos 2 versículos juntos porque usan la misma fórmula para referirse a Jesús, Dios y Salvador. En el primer siglo, esta fórmula de terminología religiosa era muy común. La usaban los judíos palestinos y de la diáspora para referirse a Yahvé, el único Dios verdadero. Pero también lo usaban los gentiles cuando hablaban de un Dios individual o de un gobernante deificado. En estos 2 usos, la expresión Dios y Salvador habla solo de una deidad, no de 2. Así que cuando Pablo y Pedro usaban esta fórmula y a continuación escribían Jesucristo, los lectores siempre entendían que se estaban refiriendo a una sola persona, Jesucristo. No se les ocurría pensar que Dios hacía referencia al Padre y Salvador a Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 8a. Pero al Hijo Dios le dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Hebreos capítulo 1, verso 8 es una cita del Salmo 45, verso 6, donde vemos a un rey de la línea de David el día de su boda.
A este rey se le dice Dios porque era el representante de Dios ante su pueblo y porque era un anticipo del Mesías y rey que había de venir, que desempeñaría en la forma perfecta el ideal dinástico como se describe en el Salmo. En los 2 primeros capítulos de Hebreos, el autor demuestra la superioridad de Jesús sobre los ángeles, primero como Hijo de Dios, capítulo 1, versos 5 al 14, y luego como Hijo del Hombre, capítulo 2, versos 5 al 18. El contraste en el capítulo 1, verso 7 y capítulo 1, verso 8 no se centra solo en el servicio temporal de los ángeles frente al dominio permanente del Hijo, sino que también destaca la no permanencia de la forma angélica frente a la divinidad de la persona del Hijo. Los ángeles a veces son espíritus o vientos, y en otras llamas de fuego, capítulo 1, verso 7, pero la persona del Hijo es divina. Dios el Padre solo puede llamar Dios a una persona que posee una naturaleza totalmente divina. La superioridad de Jesús sobre los ángeles no se debe solo a que posee títulos importantes como Hijo, capítulo 1, verso 5, o primogénito, capítulo 1, verso 6, o a que es el objeto de la adoración de los ángeles, capítulo 1, verso 6, o a que es el inmutable Señor de la creación, capítulo 1, versos 10 al 12, o el corregente que Dios ha sido exaltado, capítulo 1, verso 13. También se debe a que pertenece a una categoría de ser diferente, a la categoría de la deidad. La expresión «oh Dios», que era figurada e hiperbólica cuando en el Salmo 45 la aplica a un rey mortal, Hebreos 1 la aplica de forma literal al Hijo inmortal. Objeciones generales. Llegamos al final de nuestro breve análisis de estos 7 pasajes. Si los vemos como un todo, podemos sacar algunas observaciones generales. En primer lugar, encontramos 4 autores neotestamentarios que le atribuyen a Jesús el título de Dios. Juan 3 veces, Pablo 2, Pedro 1 y el autor de Hebreos 1. En segundo lugar, este uso cristológico del título tiene un inicio inmediatamente después de la resurrección en la década de los 30, Juan capítulo 20, verso 28, y es obvio que continuó en los 50, Romanos capítulo 9, verso 5, y en los 60, Tito capítulo 2, verso 13, Hebreos capítulo 1, verso 8, Segunda de Pedro capítulo 1, verso 1, y en los 90, Juan capítulo 1, verso 1 y verso 18. En tercer lugar, el uso de Dios para referirse a Jesús no era exclusivo de los cristianos de una misma región geográfica o de una línea teológica particular. Lo encontramos en la literatura escrita en Asia Menor, Juan, Tito, Grecia, Romanos y posiblemente Judea, Hebreos, y Roma, Segunda de Pedro, y que estaba dirigida a personas que vivían en Asia Menor, Juan y Segunda de Pedro, Roma, Romanos y Hebreos, y Creta, Tito. También el uso aparece en un contexto teológico que es judeo-cristiano, Juan, Hebreo y Pedro, o cristiano-gentil, Romanos y Tito. En cuarto lugar, las 3 veces que este uso aparece en el Evangelio de Juan está colocado de forma estratégica. El cuarto Evangelio empieza Juan capítulo 1, verso 1 y acaba Juan capítulo 20, verso 28, y el prólogo empieza Juan capítulo 1, verso 1 y acaba capítulo 1, verso 18. Con una clara información de la deidad de Cristo. El Verbo era Dios, capítulo 1, verso 1. El unigénito de Dios o el unigénito Hijo que es Dios, capítulo 1, verso 18. Señor mío y Dios mío, capítulo 20, verso 28. Jesús es Dios en su estado antes de la encarnación, capítulo 1, verso 1. En su estado encarnado, capítulo 1, verso 18. Y en su estado resucitado, capítulo 20, verso 28. Para Juan, el reconocimiento de la deidad de Cristo es la marca principal del cristianismo. Ahora bien, uno podría preguntar, ¿por qué hay tantos pocos ejemplos de este uso en el Nuevo Testamento? Si Jesús es Dios, ¿por qué no se le llama Dios con mayor frecuencia? Después de todo, la palabra griega teos aparece en el Nuevo Testamento más de 1300 ocasiones. Hay varias razones que responden a esta pregunta. En primer lugar, en todo el Nuevo Testamento, el término teos suele hacer referencia al Padre. En muchas ocasiones encontramos la expresión Dios el Padre, que indica de forma bien explícita que Dios es el Padre. Asimismo, en las fórmulas trinitarias, Dios siempre se refiere al Padre, no al Hijo o al Espíritu.
Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Además, en las salutaciones que aparecen al principio de las epístolas neotestamentarias, se hace una diferencia entre Dios y el Señor Jesucristo. Las cartas de Pablo normalmente empiezan de la siguiente forma: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como consecuencia de todo esto, en el Nuevo Testamento, el término Theos en singular se ha convertido en un nombre propio que designa al Padre Trinitario. Si a Cristo en todo el Nuevo Testamento se le llamara Dios, por lo que el término ya no sería un título, sino que pasaría a ser un nombre propio, como el de Jesús. En todo lugar nos encontraríamos con una difícil ambigüedad lingüística. ¿Qué haríamos entonces con una declaración como la de Dios estaba en Dios reconciliando al mundo consigo mismo, o el Padre estaba en Dios reconciliando al mundo consigo mismo? 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. En segundo lugar, otra razón por la que Dios suele hacer referencia al Padre y al Hijo solo en raras ocasiones es que este tipo de uso sirve para proteger la distinción entre la persona del Hijo y la persona del Padre, distinción que se mantiene en todo el Nuevo Testamento. Donde más clara se ve esta distinción es en pasajes donde el Padre se le llama el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, verso 17, o su Dios y Padre, Apocalipsis capítulo 1, verso 6, y donde Jesús habla de mi Dios. La tercera razón está estrechamente relacionada con la segunda. El Nuevo Testamento indica claramente que Jesús está subordinado a Dios. Aunque los dos tienen naturaleza divina, existe un orden de desempeño de actividades. Los teólogos hablan de subordinación en cuanto a las funciones y de igualdad en cuanto a la esencia. Por ello, se puede decir que Cristo pertenece a Dios, 1 de Corintios capítulo 3, verso 23, y que está sujeto a Dios, 1 de Corintios capítulo 15, verso 28. Así, al reservar por regla general el término Theos para referirse al Padre, los autores neotestamentarios enfatizan la subordinación del Hijo al Padre, donde no hay lugar para entender que el Padre está subordinado al Hijo. A menudo encontramos la expresión Hijo de Dios, donde Dios es el Padre, pero nunca encontramos Padre de Dios, donde Dios es el Hijo. En cuarto lugar, si los primeros cristianos hubieran tenido la costumbre de hablar de Jesús usando el término Dios, sus esfuerzos evangelísticos habrían creado mucha confusión. Los judíos habrían pensado que los cristianos habían abandonado el monoteísmo porque hablaban de dos dioses, Yahvé y Jesús. Por otro lado, sus vecinos gentiles habrían visto a Jesús como una deidad más, otro dios que podría añadir a la larga lista de los dioses que ya tenían. Por último, los autores del Nuevo Testamento generalmente reservan el término Theos para el Padre con el objeto de salvaguardar la humanidad de Jesús. Si el término Dios hubiera pasado a ser un nombre de Cristo al mismo nivel que el nombre Jesús, la tendencia habría sido la de eclipsar la humanidad de Jesús. Muchos lo habrían visto como un ser humano falso, irreal, un ser divino que visitaba este mundo disfrazado de mortal. Conclusiones. Entonces, si el Nuevo Testamento no usa por lo general el término Dios como nombre propio de Jesús, ¿cuál es la importancia de los 7 usos aislados que hemos encontrado? El término Theos aplicado a Jesús es un título genérico, una descripción que indica a qué clase de categoría, genus, pertenece. Jesús no solo es la manifestación de Dios, el encargado de revelar a Dios, título oficial, sino que es Dios mismo. Jesús no solo se hacía las obras de Dios y hablaba las palabras de Dios, sino que la naturaleza de Jesús es la misma que la naturaleza de Dios. Jesús es Dios, tanto en su naturaleza como en sus acciones. Otros títulos que el Nuevo Testamento otorga a Jesús, como por ejemplo, Hijo de Dios, Señor o Alfa y Omega, apuntan a la divinidad de Jesús, pero el título Dios afirma de forma explícita e innegable su deidad. Veremos una ilustración para acabar de entender la distinción que estoy haciendo entre nombre propio y título genérico y título oficial.
Veamos estas dos frases. Winston Churchill era británico y primer ministro del Reino Unido. John F. Kennedy era estadounidense y presidente de los Estados Unidos. En estas frases, Winston Churchill y John Kennedy son nombres propios. Británico y estadounidense son títulos genéricos. Primer ministro y presidente son títulos oficiales. Volviendo a nuestro tema, una frase equivalente sería la siguiente: Jesús es Dios, el que revela a Dios. Entonces, ¿podemos decir que el Nuevo Testamento enseña que Jesús es Dios? Claro que sí, pero siempre que tengamos en cuenta algunos factores. Primero, decir que Jesús es Dios está en línea con el pensamiento neotestamentario, pero va más allá del lenguaje del Nuevo Testamento. Las declaraciones más cercanas son las siguientes. El Verbo era Dios, Juan capítulo 1, verso 1. El unigénito Hijo, que es Dios, Juan capítulo 1, verso 18. Y el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, Romanos capítulo 9, verso 5. Así que debemos recordar que la proposición teológica, Jesús es Dios, es una inferencia de las evidencias que encontramos en el Nuevo Testamento, una inferencia verdadera y sobradamente evidente, pero aún así, tan solo una evidencia. Segundo, si pronunciamos la declaración Jesús es Dios sin ninguna calificación, corremos el peligro de no hacer justicia a toda la persona de Jesús. Él era el Verbo encarnado, un ser humano, y en su existencia presente y en los cielos sigue teniendo su humanidad, aunque ahora en forma glorificada. Jesús no era un simple ser humano, y tampoco podemos decir que solo era Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Tercero, en la tradición monoteísta judeo-cristiana es fácil que el uso de la palabra Dios en la afirmación Jesús es Dios no se entienda de forma plena. Para nosotros, Dios es un nombre propio, es decir, lo identificamos con una persona concreta, no con un nombre común que designa una clase o una naturaleza particular. Dios es el Padre de Jesús y de los cristianos, es la cabeza de la Trinidad. Por ello, cuando hacemos la ecuación Jesús es Dios, corremos el peligro de sugerir que estos dos términos, Jesús y Dios, son intercambiables, que hay una identidad numérica entre los dos. Pero aunque es cierto que Jesús es Dios, no es cierto que Dios es Jesús. El término Dios se aplica a otras personas, al Padre y al Espíritu. Jesús es Dios, pero no podemos decir que Dios es Jesús a secas. La persona de Jesús no es la única que posee la categoría de la deidad. Por tanto, cuando decimos Jesús es Dios, debemos recordar que el significado del término Dios es esencia divina o naturaleza divina, y no el significado menos amplio que predomina en nuestra cultura. Aquí finaliza mi análisis de las evidencias que encontramos en el Nuevo Testamento a favor de la deidad de Cristo. Las tres secciones de evidencia que hemos examinado apuntan a la misma dirección. Ya sea que consideremos el estatus de Jesús o las funciones que realiza o el título que ostenta, no hay duda que los primeros cristianos creían en su plena divinidad, y esta era un aspecto fundamental de su enseñanza. Como consecuencia, cualquier forma moderna de cristianismo que no defiende la plena divinidad de Jesús se ha alejado de los orígenes y, habiendo perdido sus raíces, va derecho a la muerte. Por otro lado, cuando nos arrodillamos ante el Jesús resucitado y hacemos nuestra confesión de Tomás, estamos firmemente enraizados en la tradición cristiana uniforme y, lo que es más, en la persona divina que es el centro de dicha tradición. ¿Puedes dirigirte a Jesús diciendo, mi Señor y mi Dios? ¿Lo harás? Epílogo. La respuesta que he dado a las tres preguntas han sido rotundamente afirmativa. No obstante, en un sentido de la respuesta a estas tres preguntas también podría haber sido sí, pero. Sí, Jesús existió, pero también preexistía porque ya existía en los cielos antes de encarnarse. Jesús mismo lo expresó con una paradoja lingüística. Antes que Abraham naciera, yo soy. Juan capítulo 8, verso 58. Siempre ha existido con el Padre. Sí, Jesús resucitó entre los muertos, pero nunca más se va a tener que enfrentar a la muerte. Pablo lo explica de la siguiente forma. Como Cristo resucitó de entre los muertos, no puede volver a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Romanos capítulo 6, verso 9. Jesús existirá para siempre, del mismo modo que existe desde siempre. Sí, Jesús es Dios,
pero también es humano. Una vez más encontramos en palabras de Pablo la explicación de esta realidad. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 9. Cristo no ha preexistido como ser humano, pero sí existe ahora con una forma humana glorificada, porque es el Dios hecho hombre exaltado. Es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Mira de Timoteo capítulo 2, verso 5. El único que ofrece perdón a todo aquel que confía en Él como Salvador y se convierte en su seguidor, pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, verso 13. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.